Bueno, ahora les voy a hablar de la prueba TED-Student. Clases de pruebas estadísticas. Ustedes ya elaboraron, hicieron la indagación de lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas, entonces ustedes ya tienen una idea de lo que son este tipo de pruebas. Las pruebas paramétricas requieren supuestos acerca de la naturaleza o forma de las poblaciones involucradas. Las características de este tipo de pruebas es que el nivel de medición de la variable dependiente debe de ser al menos intervalar. El semestre pasado nosotros veíamos los niveles de medición de las variables y veíamos que se pueden medir de forma nominal, ordinal, intervalo o de razón. A esto se refiere de forma intervalar, tienen que ser numéricas. Los valores de la variable dependiente deben distribuirse de forma normal. También veíamos cuando vimos lo de la curva normal que muchos de los fenómenos psicológicos, fisiológicos o biológicos de las variables de estos tipos de fenómenos pueden caer en la categoría de la normalidad. Veíamos el ejemplo de la estatura. Les mencionaba que todos estamos en un promedio de estatura, que es muy raro encontrar personas que midan más de 1,90 o personas que midan menos de 1,30. Sí los hay, pero son los extremos de la curva, pero todos tenemos un promedio. También que la selección y asignación de los participantes sea aleatoria. Estos son los requisitos que se tienen que cumplir para poder utilizar una prueba paramétrica. De lo que llevamos al semestre hemos utilizado el puntaje Z, que es una prueba paramétrica. En contraparte tenemos las no paramétricas. Las pruebas no paramétricas de hipótesis son frecuentemente se llaman pruebas de libre distribución. En particular, los métodos no paramétricos no requieren poblaciones normalmente distribuidas como las paramétricas. Los métodos no paramétricos pueden frecuentemente ser aplicados a datos no numéricos, por ejemplo, la variable género, estado civil, nacionalidad, etc. Los métodos no paramétricos usualmente involucran simples operaciones y son por lo tanto más fáciles para entender y aplicar. Y también nosotros ya vimos la prueba de los signos y ustedes se podrían haber dado cuenta que no se requerían grandes cálculos para poder aplicar este tipo de prueba. Las pruebas paramétricas más conocidas también en su indagación pudieron darse cuenta que es la TED-Student. Esta fue desarrollada por Gossett, es una prueba práctica y muy poderosa y esta es utilizada en las ciencias del comportamiento. También está el coeficiente de correlación de Pearson y el análisis de varianza. ¿Por qué podemos utilizar la prueba TED-Student? Comúnmente hacemos generalizaciones respecto a los diferentes grupos que forman la población. Estamos constantemente haciendo comparaciones. Un ejemplo podría ser que queremos saber el coeficiente intelectual de los hombres y las mujeres. También queremos saber el salario de las personas que trabajan en el norte con las personas que trabajan en el sur. O estamos comparando tipos de familia de alguna zona geográfica, podemos utilizar la prueba TED-Student. La prueba TED-Student es una prueba estadística que sirve para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a las medias. Esta prueba trata de comparar dos grupos y la hipótesis alterna plantea que las medias de los grupos difieren significativamente entre sí. Y los símbolos estadísticos que utiliza este tipo de prueba es H subíndice A, la media del primer grupo es diferente a la media del segundo grupo. La hipótesis nula propone que las medias de los grupos no difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula puede utilizar el símbolo de H subíndice 0, la media del primer grupo es igual a la media del segundo grupo. Aquí quiero hacer una aclaración. También la hipótesis alterna puede tomar el símbolo de mayor o de menor. Podría quedar H subíndice A, la media del primer grupo es mayor a la media del segundo grupo o la media del primer grupo es menor que la media del segundo grupo. Estos tres símbolos puede utilizar la hipótesis alterna y como ustedes ya saben, la hipótesis nula es la igualdad, es el símbolo de igual. Tenemos tres maneras de poder aplicar la prueba TED-Student. Una es para muestras independientes, que son diferentes personas, y uno es para muestras correlacionadas, o sea, es la misma persona, pero medida en dos tiempos diferentes. Las de muestras independientes puede ser para n de mismo tamaño o para n de diferente tamaño.
La N de mismo tamaño se utiliza cuando se tienen dos muestras tomadas de la misma población, pueden ser hombres y mujeres de una universidad pública, es un ejemplo, o de poblaciones diferentes, pero en ambos el tamaño de la muestra es exactamente el mismo. Si estamos trabajando con 20 personas de un grupo, también tiene que ser 20 personas de otro grupo. Tiene que ser la misma cantidad de N, del tamaño de la muestra para cada uno de los grupos. También tenemos para N de diferente tamaño. Aquí se comparan dos muestras tomadas de la misma población o de poblaciones diferentes, pero cada muestra tiene tamaño diferente. Por ejemplo, podemos tener un grupo de 15 personas y otro grupo de 10 personas y hacer las comparaciones. Aquí las fórmulas cambian y también los procedimientos cambian para poder aplicar si hay diferencias significativas entre ambos grupos. Muchas veces cuando se hacen intervenciones, hay deserciones. Entonces, si empezamos con N de mismo tamaño y, por ejemplo, hay deserción que a lo mejor un chico con el que ustedes estaban haciendo la intervención se sale de la secundaria, se cambia de colonia, de municipio, de ciudad, a lo mejor ya sus grupos no tienen la misma cantidad de personas, entonces aquí podemos aplicar N de diferente tamaño para poder hacer la comparación de los grupos. El de muestras correlacionadas consiste en la comparación de una misma muestra en dos situaciones diferentes, analizando la misma medida en el mismo individuo en la primera y la segunda situación. Es lo que se le conoce como el antes y el después. Aquí también un ejemplo es el caso que pusimos para ver la prueba de los signos. El ejemplo que les puse, la de los enfermos terminales de SIDA, que decía que el grupo se midió en dos momentos diferentes, uno cuando se les suministraba la sustancia activa de la marihuana y el otro el placebo, pero eran los mismos sujetos, eran muestras correlacionadas, a eso se refiere este tipo de procedimiento. Aquí también se puede aplicar, igual que la prueba de los signos, el de muestras correlacionadas. Estos son los pasos para poder aplicar la prueba de hipótesis para la TED-Student, pero esto es nada más para la primera que vamos a ver en esta semana, que es la N de mismo tamaño. Estos son los 9 pasos para que ustedes impriman o se los aprendan, los anoten por ahí para poder hacer este tipo de prueba. Primero, plantear las hipótesis estadísticas, igual que los ejemplos anteriores, tenemos que redactar el enunciado con los símbolos estadísticos de cada una de estas hipótesis. El paso número 2, especificar el nivel de significancia, y ustedes ya saben, si no lo dice en nuestra redacción de problema o de cada uno de los casos que estamos viendo de nuestro laboratorio, vamos a trabajar el punto alfa es igual a 0.05, el nivel de significancia. El paso número 3, el nombre de la prueba a utilizar. Aquí nosotros vamos a poner en este paso número 3, para este tipo de problemas que les estoy explicando, van a poner ahí prueba TED-Student para muestras independientes con N de mismo tamaño. Así va a ser la respuesta que se va a poner en el paso número 3. El paso número 4 se va a hacer 2 veces. Aquí nos dice que tenemos que calcular la media de cada muestra. Acuérdense que vamos a trabajar con 2 poblaciones o 2 muestras. Aquí está la fórmula de la media y viene una I, porque esta I se va a sustituir por 1 cuando estemos sacando la media del grupo 1 y se va a sustituir por 2 cuando estemos sacando la media del grupo 2. Y la fórmula de la media ustedes ya saben que es la X rayita arriba es igual a la sumatoria de X del grupo 1 entre N. Aquí también va a ser del grupo 1 y del grupo 2. Entonces esta fórmula la tenemos que aplicar 2 veces y ahorita vamos a ver cómo la aplicamos. Retomando la estadística que llevamos el semestre pasado, aquí muchas de las fórmulas que ustedes veían las estamos tomando para hacer este procedimiento de prueba de hipótesis. Para que ustedes vean que los aprendizajes no están aislados, ya los dejo a un lado, o sea, ya pasé estadística social, ya no voy a ver esas fórmulas o esos contenidos que vi el semestre pasado. Aquí los estamos retomando, pero ya estamos dando una sistematización de cómo se hace el procedimiento, para qué me sirve la media, para qué me sirve la desviación estándar, ya aplicado a una prueba de hipótesis para obtener una decisión respecto a una población y una suposición que yo estoy planteando como con mi hipótesis. Aquí tenemos la fórmula, si ustedes recuerdan, la de la desviación estándar. Aquí también viene la I, porque se hace 2 veces también este procedimiento. Aquí va a ser la desviación estándar del grupo 1
y la desviación estándar del grupo 2. Se aplica la misma fórmula, pero para cada uno de los grupos. Y la fórmula de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria de x cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. Aquí les recuerdo lo que les decía el semestre pasado, que la desviación estándar nunca sale negativa. Si les sale negativa, quiere decir que alguna sumatoria que ustedes tienen está equivocada. Hay que checar, sobre todo en el examen. En el examen que a veces no les sale la desviación estándar negativa, tienen que checar todos los procedimientos para que les salga correctamente el valor de la desviación estándar. El paso número 6 también se hace 2 veces, encontrar el error estándar de cada media. La aplican para la media del grupo 1 y la media del grupo 2. Aquí está, el error estándar de la media es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n menos 1. Esta es la fórmula para sacar el error estándar de la media. El paso número 7, aquí en el paso número 7 ya se unifican los dos grupos. Aquí ya no hay que sacar 2 veces, aquí ya se hace solamente una vez. Y el error estándar de la diferencia se calcula de la siguiente manera. Error estándar de la diferencia es igual al error estándar de la media del grupo 1 que acabamos de sacar en el paso número 6 elevada al cuadrado más el error estándar de la media del grupo 2 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para sacar el error estándar de la diferencia. El paso número 8, ya vamos a sacar la fórmula de la T de student. La fórmula de la T es igual a la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 entre el error estándar de la diferencia. Y la media, acuérdense que ya la teníamos en el paso número 4. Aquí sacamos la media tanto del grupo 1 y del grupo 2. La vamos a poner aquí en esta fórmula de la T. Y el error estándar de la diferencia se supone que la sacamos en el paso número 7. Es el resultado que da en este paso. Después tenemos nosotros para tomar la decisión si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, antes tenemos que buscar los grados de libertad, que es en el paso número 9. Y la fórmula de primero los grados de libertad son una cantidad que nos permite hacer una corrección matemática en los cálculos estadísticos para restricciones impuestas en los datos. Entonces, esta es la fórmula de los grados de libertad, que es n del grupo 1 más n del grupo 2 menos 2. Una vez sacado los grados de libertad, me va a dar un número y ese número yo lo voy a buscar en la tablita de T que ustedes imprimieron. Y ya vamos nosotros a conocer ese número que ustedes encuentren en la tablita, va a ser la T crítica o la T de la tabla. Y nosotros vamos a tener una T obtenida y se va a comparar para aplicar la regla de decisión. Aquí nos dice que se rechaza la hipótesis nula si la T obtenida es la que tenemos de todo el procedimiento que vamos a hacer, es mayor o igual que la T crítica es la T de la tabla, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Si la T obtenida es mayor o igual que la T crítica, que es la de la tabla, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y por ende vamos a aceptar la hipótesis alterna. Pero si la T obtenida es menor que la T crítica, se acepta la hipótesis nula. Entonces, esta regla de decisión es importante que se la aprendan porque ahora vamos a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula mediante esta regla de decisión. Entonces, para que la anoten por ahí, impriman esta pantallita de los pasos de la prueba de hipótesis, igual que les dije la fase anterior, ténganla ahí en su libreta, péguenla para conocer todas las fórmulas que vamos a aplicar para poder desarrollar este tipo de prueba. Antes de aplicar los 9 pasos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a tener que leer el caso y sacar sumatorias para poder ya ahora sí aplicar los 9 pasos de la prueba de hipótesis. Y vamos a leer este primer caso para sacar la prueba T de Student para muestras independientes con n de mismo tamaño. Nos dice, un investigador social busca comprobar la hipótesis de que el comportamiento caritativo varía según si la donación se hace anónimamente o si se da a conocer la identidad del donante. Para probar esta hipótesis, utiliza un nivel de significancia de 0.05. Lo que está en amarillo en la tablita que ustedes ven en su pantalla, estos datos nos los da el problema. Esto no se inventan, esto ya viene en el caso. Aquí están los dos grupos, acuérdense que está comparando dos grupos este tipo de prueba. Aquí están los que donaron anónimamente y los de identidad conocida. Y si se fijan, el tamaño de n, el tamaño de la muestra es de 6 personas. Aquí también es de 6 personas, por eso se utiliza de n de mismo tamaño.
Aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar la sumatoria de X. Estos puntajes directos, vamos a sacar la fórmula. Y acuérdense que la fórmula de la media es la sumatoria de X entre N. Pero primero tenemos que sacar la sumatoria de X. Aquí está. Tenemos que sumar 1, más 2, más 1, más 1, más 2, más 1. Y tenemos una sumatoria de X del grupo 1 igual a 8. La siguiente columna no viene en la redacción del problema, pero ustedes la pueden sacar. Es la X del grupo 1 elevado al cuadrado. La sumatoria de esta columna que viene acá nos va a servir para sacar la desviación estándar. Acuérdense que la fórmula de la desviación estándar es la sumatoria de X elevada al cuadrado. Entonces aquí ya nosotros tenemos que elevar al cuadrado. Entonces 1 elevado al cuadrado nos da 1. 2 elevado al cuadrado nos da 4. 1 elevado al cuadrado, otra vez 1. 1 elevado al cuadrado nos da 1, 2 elevado al cuadrado nos da 4, 1 elevado al cuadrado nos da 1. Sacamos la sumatoria, sumamos cada uno de los valores que nos dio y tenemos una sumatoria del grupo 1 elevado al cuadrado de 12. Entonces aquí ya tenemos este dato, nos va a servir para la desviación estándar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el grupo número 2, vamos a sumar cada uno de estos puntajes para tener la sumatoria de X del grupo 2, aquí tenemos 27. Este valor, acuérdense que nos sirve para la media. Y para la desviación estándar, estos puntajes del grupo 2 se elevan al cuadrado. Entonces 3 elevado al cuadrado nos da 9, 5 elevado al cuadrado nos da 25, 4 elevado al cuadrado nos da 16. Sumamos cada uno de estos valores y tenemos una sumatoria del grupo 2 elevado al cuadrado de 125. Una vez hecho esto, en cada uno de los datos, ustedes ya pueden aplicar los 9 pasos de la prueba de hipótesis, tal como vamos a hacer el desarrollo de estos problemas en un momento. Bueno, vamos a hacer ya el problema. Una vez que sacamos las sumatorias, vamos a hacer los 9 pasos de la prueba de hipótesis y empezamos con el enunciado de las hipótesis. Empezamos con la hipótesis nula. Vamos a decir, acuérdense que la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad. Aquí podemos decir que el grado de comportamiento caritativo no difiere si la donación se hace de manera anónima o con identidad conocida. Y la hipótesis alterna, el grado de comportamiento caritativo difiere si la donación se hace anónima o, o con identidad conocida. Otra manera de redactar las hipótesis es decir que, por ejemplo, la hipótesis nula, cuando se les complique mucho hacer el enunciado para redactarlo, pueden decir, comparar los grupos. En la hipótesis nula, los grupos no difieren significativamente entre sí, así sería el enunciado, y la hipótesis alterna sería que los grupos difieren entre sí. Es una manera, un tip para que ustedes puedan identificar la hipótesis nula y la hipótesis alterna, pero ahora pues lo vamos a redactar como debe de ser todos los pasos de la prueba de hipótesis. Empezamos con el paso número 1, enunciando las hipótesis. Empezamos con la nula. H subíndice 0, 2 puntos, el grado de comportamiento caritativo no difiere entre los grupos. Y los símbolos estadísticos que representan este enunciado sería H subíndice 0, 2 puntos, la media del primer grupo es igual a la media del segundo grupo. Por ende, tenemos que enunciar también la hipótesis alterna y quedaría H subíndice A, 2 puntos, el grado de comportamiento caritativo
difiere entre los grupos. Y los símbolos estadísticos que representan a esta hipótesis quedarían de la siguiente manera. H es un índice A, 2 puntos. La media del primer grupo es diferente a la media del segundo grupo. Ya tenemos nosotros nuestro primer paso, que es las hipótesis. El segundo paso, acuérdense que hay que especificar el nivel de significancia. Vamos a marcarlo aquí. Entonces el paso número 2, nivel de significancia. Y estamos trabajando con alfa es igual a 0.05. Aquí si no lo dice la redacción del problema, ponemos alfa es igual a 0.05. Ya tenemos el paso número 2. Ahora vamos a poner el paso número 3. El paso número 3 es selección de una prueba. Y aquí la respuesta va a ser prueba de Student para muestras independientes con n de mismo tamaño. Ya tenemos el paso número 3. El paso número 4, acuérdense que había que sacar la muestra para cada grupo, para cada media, entonces vamos a poner el paso 4. Sacar la media. Y aquí mismo voy a poner la fórmula de la media para no repetirla. Entonces la media es la X rayita arriba, aquí le pongo una Y para saber que se va a sustituir del grupo 1 y del grupo 2, es igual a la sumatoria de X, y también le pongo una Y porque se va a sacar para el grupo 1 y para el grupo 2, entre N. También aquí es una Y. Vamos a hacer primero la media del grupo número 1, entonces vamos a sacar la media, aquí está, le ponemos la X, rayita arriba, y aquí le ponemos el 1. La sumatoria de X del grupo 1, ¿se acuerdan que nos dio 8? Entonces vamos a poner 8 entre 6, porque N son 6 personas, hacen la operación, y nos da 1.33 la media. Entonces aquí tenemos 1.33. Este es nuestro primer resultado. Y ya tenemos la media del grupo 1 y la media del grupo 2, la podemos hacer aquí mismo. La media del grupo 2 es igual, la sumatoria de X del grupo 2 nos dio 27 entre 6, porque acuérdense que es n del mismo tamaño, entonces también es 6, entonces vamos a poner 27 entre 6, hagan la operación y tenemos una media del grupo 2 de 4.50. Ya tenemos la media tanto del grupo 1 como la media del grupo 2. Ahora vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar es el paso número 5. Perdón. 5. Y la fórmula es S, aquí le pongo Y porque también va a ser para el grupo 1 y para el grupo 2, es la sumatoria de X cuadrada entre N menos la media elevada al cuadrado, y todo esto va a la raíz cuadrada. Entonces aquí está la fórmula de la raíz cuadrada. Vamos a sustituir la columna número 2, donde era la sumatoria de X cuadrada, en el grupo 1 nos dio 12.
y en el grupo 2 nos dio 125 la sumatoria, si ustedes recuerdan. Si no, regresen el video para verificar que en esa tablita así tenemos la sumatoria. Entonces vamos a primero sacar la desviación estándar del grupo número 1. Y sustituyendo los datos nos da 12, es la desviación estándar del grupo número 1 es 12 entre 6. Todo esto va a la raíz cuadrada, menos la media elevada al cuadrado. La media nos dio 1.33. Y que no se nos olvide que la tenemos que elevar al cuadrado, la media. Hacemos la operación, 12 entre 6 nos da 2. Entonces aquí seguimos, es igual. Y 1.33 elevado al cuadrado nos da 1.77. Menos, acuérdense que está restando, menos 1.77. Es igual. 2 menos 1.77 nos da 0.23. Entonces aquí se le saca la raíz cuadrada a 0.23 y tenemos una desviación estándar de 0.48. 0.48. Ya tenemos nuestro segundo resultado del grupo 1. Ahora vamos por el segundo resultado del grupo número 2. Entonces le ponemos, vamos a utilizar otro color para que no se confunda. La desviación estándar del grupo número 2, la sumatoria de la x cuadrada nos dio 125. Entonces es 125 entre 6 menos la media elevada al cuadrado. La media del grupo 2 nos dio 4.50. Entonces 4.50 elevado al cuadrado. Y todo esto se le saca la raíz cuadrada. Vamos a continuar. Es desviación estándar del grupo 2. 125 entre 6 nos da 20.83. 20.83 menos la media elevada al cuadrado. La media, que es 4.50 elevada al cuadrado, nos da 20.25. 20.25. Esto va a la raíz cuadrada. Entonces hacemos la resta. 20.83 menos 20.25 y nos da 0.58. Le sacamos la raíz cuadrada y tenemos 0.76 de desviación estándar. Ya tenemos nuestro paso número 5. Vamos al paso número 6. Que tenemos que encontrar el error estándar. El error estándar de la media del grupo 1 y del grupo 2. Entonces el paso número 6. Error estándar. Y la fórmula es, el error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n menos 1. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. Entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar. Vamos a hacer primero la del grupo número 1. La del grupo número 1 vamos a sustituir. Es el error estándar del grupo número 1 es igual a la desviación estándar nos dio, el grupo es 0.48. 0.48 entre n son 6 menos 1 queda 5. Entonces la raíz cuadrada de 5 es igual a 0.48 entre la raíz cuadrada de 5 nos da 2.24. Hacemos la división entre 0.48 y 2.24 y nos da 0.21. Y ya tenemos el error estándar del grupo 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el grupo número 2. Y el error estándar de la media del grupo número 2 es igual
La desviación estándar nos dio 0.76. Y aquí lo mismo, n es igual a 6 menos 1, nos queda 5, la raíz cuadrada de 5 es igual a 0.76 entre 2.24 es igual a 0.34 el error estándar. Ya tenemos el paso número 6. El paso número 7 es encontrar el error estándar de la diferencia y la fórmula sería la siguiente. Entonces el 7, el error estándar de la diferencia, y se representa con la letra griega sigma y al subíndice diff, la palabra diff, que es diferencia. Y la fórmula es la raíz cuadrada es igual al error estándar de la media del grupo 1 elevado al cuadrado más el error estándar de la media del grupo número 2 elevado al cuadrado, que es lo que acabamos de sacar en el paso número 6. Vamos a sustituir los valores. Entonces quedaría el error estándar de la diferencia es igual a la raíz cuadrada. Aquí nos dio 0.21, que tengo que elevar al cuadrado, más el error estándar de la diferencia del grupo número 2, que es 0.34, que también tengo que elevar al cuadrado. Nos quedaría de la siguiente manera: el error estándar de la diferencia es igual 0.21 elevado al cuadrado nos da 0.04. Entonces 0.04 más 0.34 elevado al cuadrado nos da 0.12. Se suman, nos da 0.16 y se le saca la raíz cuadrada a 0.16 y tenemos un error estándar de la diferencia de 0.40. Aquí tenemos otro resultado. De ahí la importancia que les dije que ustedes al inicio del semestre compraran marcatexto, porque ustedes ven que lo que estoy encerrando en cuadritos son los resultados que va dando los procedimientos. Entonces para mí es importante que ustedes los marquen con el marcatextos para ya irme directo a los resultados. El siguiente paso, una vez que ya sacamos el error estándar de la diferencia, ya podemos aplicar la fórmula de la t, que es el paso número 8. Le voy a poner la t, y la fórmula de la t es igual a la media del primer grupo menos la media del segundo grupo entre el error estándar de la diferencia. Sustituimos los datos. T es igual, la media del primer grupo nos dio 1.33 menos la media del segundo grupo, que nos dio 4.50, entre el error estándar de la diferencia, que nos dio 0.40. Y tenemos menos 3.17 es 1.33, menos 4.50 nos da menos 3.17 entre 0.40 es igual a menos 7.93. Esta es nuestra T obtenida. Esto es lo que nosotros conocemos como la T obtenida, que la vamos a comparar con la T crítica. Acuérdense que nos decía, si la T obtenida es mayor o igual que la T crítica, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Si la T obtenida es menor que la T crítica, nosotros la vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces nos vamos a la tablita. Primero tenemos que buscar los grados de libertad, se me pasaba ese paso. Entonces nos vamos al paso número 9 a sacar los grados de libertad. GL es igual a N1 más N2, que es del segundo grupo, menos 2. Entonces GL es igual, N1 es igual a 6, más N2 también es igual a 6, menos 2, o sea es 6 más 6, 12, menos 2, nos queda 10. Entonces nosotros este valor de grados de libertad lo vamos a buscar en nuestra tablita para buscar la T crítica. Aquí tenemos nosotros la tablita de la T de Student. ¿Cómo la vamos a utilizar? Primero nos tenemos que fijar en el simbolito de la hipótesis alterna.
Si el simbolito de la hipótesis alterna tiene el símbolo de diferente, vamos a utilizar una prueba de dos colas. Aquí tenemos los datos del lado izquierdo y entonces utilizaríamos estos datos. Pero si el simbolito de la hipótesis alterna tiene el símbolo de menor o de mayor, nosotros utilizaríamos este lado, el lado derecho de la tabla, para poder nosotros buscar los valores de la T crítica. Aquí dice DF en la primera columna, esto viene siendo para nosotros los grados de libertad. También de este lado dice DF, serían los grados de libertad. Después en la segunda columna es alfa es igual a 0.05, la columna que sigue alfa es igual a 0.01 o alfa es igual a 0.001, este valor no lo vamos a utilizar. Del lado derecho también viene alfa es igual a 0.05, alfa es igual a 0.01 o alfa es igual a 0.001. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar primero es los grados de libertad. En el problema ejemplo que les mostré es 10. Entonces aquí está 10 y lo vamos a buscar en 0.05 porque acuérdense que estamos trabajando con alfa 0.05 y el valor sería 2.228. Esta va a ser nuestra T crítica que nosotros vamos a comparar con la T obtenida del problema. Entonces de esta manera nosotros vamos a utilizar los valores de nuestra tablita. Bueno, una vez que ya buscamos en la tablita el valor de los grados de libertad, ya sea para una cola o para dos colas, en este caso lo buscamos para dos colas porque nuestro símbolo de la hipótesis alterna es de dos colas, el valor de la T crítica es 2.228. Vamos a hacer la comparación. Acuérdense que les dije que se rechazaba la hipótesis nula si la T obtenida es mayor que la T crítica la T de la tabla. En este caso nuestra T obtenida es de 7.93. Dice negativo, pero aquí no vamos a tomar en cuenta si es negativo o positivo, vamos a tomar el valor absoluto. En este caso va a ser 7.93 contra 2.228. Aquí me falta un 2. Entonces en este caso la hipótesis nula se va a rechazar y la hipótesis alterna se acepta, porque nuestra T obtenida es mayor que la T crítica. Por eso se rechaza la hipótesis nula. Si fuera al revés, si esta fuera menor que la T crítica, se acepta la hipótesis nula. Y la conclusión, aquí estos problemas también llevan conclusión. Aquí quedaría la conclusión. Podemos afirmar con un 95% de confianza que la identidad conocida produce más caridad y además el resultado es significativo. La hipótesis nula se rechaza y aceptamos la hipótesis alterna. Y ya tenemos todos los procedimientos para aplicar la prueba T-Student para n de mismo tamaño. Les pido que apliquen estos mismos procedimientos a los problemas de laboratorio, pero recuerden que primero tienen que sacar las sumatorias tanto del grupo número 1 y las sumatorias del grupo número 2 para sacar la media y la desviación estándar respectivamente. Hasta luego.